Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy quiero compartir contigo, aprovechando que estamos precisamente en la época de la independencia, de los festejos de la independencia, pues platicar contigo algo relacionado con la independencia, pero en la etapa que se llevó a cabo aquí en Querétaro. En particular las mujeres. Por ejemplo, ¿te has fijado que casi siempre, si no es que siempre, se nos ha dicho que dentro de los conspiradores había una mujer? La corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez. Pero ¿era la única que participaba en la conspiración de Querétaro? ¿No había más mujeres? Bueno, pues los libros de primaria, de secundaria, los historiadores tradicionalmente se han ocupado solamente de ella, cuando en realidad hubo más mujeres. En particular, como historiador me he dedicado en una parte, digamos, a buscar sobre este tema en el archivo histórico, que aquí en Querétaro está en Madero 70 y otros archivos. Y en fuentes primarias he encontrado varias cosas, entre otras que participaron como conspiradores. Hasta la fecha llevo 135 personas que participaron, 135, de los cuales sé sus nombres, algunos sé más datos, otros menos, etc. Fechas de nacimiento, de muerte, el proceso que se le siguió, de unos más y de otros menos. Bueno, pues de esos 135 he encontrado que participaron 24 mujeres en la independencia, en la etapa de la conspiración aquí en Querétaro. 24 mujeres. El día de hoy te voy a decir algunas de ellas, no todas, y voy a platicarte al respecto. Las mujeres queretanas que te voy a decir como ejemplo que participaron son María Justa Aldama y Patiño. Ella era hermana de Juan Aldama, uno de los héroes de la independencia, pero a la vez era esposa de José Ignacio Villaseñor Cervantes y madre de José Ignacio Villaseñor Cervantes y Aldama. Bueno, pues ella era una de las que participaban en la conspiración. También está Rosalía Cervantes, que era la mujer de Pigmenio González, el que se llevaron preso a Filipinas, que duró 30 años más o menos, allá, y luego regresó, el primer mártir de la independencia. Bueno, pues esta mujer, Rosalía Cervantes, también era parte de la conspiración, era su mujer, no su esposa era otra. Ahí hay una cuestión que pasó, ella había muerto, la esposa, esta era su mujer posterior. Bueno, también estaba María Josefa Domínguez Alarcón. ¿Quién era esta María Josefa Domínguez Alarcón? Pues era la hija del corregidor de letras, Miguel Domínguez, quien a su vez era el esposo de Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Otra mujer que también participó en la conspiración era María Estanislao Sánchez. Ella era esposa del jefe insurgente Sebastián González. También era parte de la conspiración, aquí en Querétaro. Una más, María Agustina y María Dolores Luna. Fíjate que aquí son dos, María Agustina y María Dolores, ambas de apellido Luna, pues eran las hermanas del presbítero, el cura Felipe Luna. Aquí en Querétaro tenemos una calle, Felipe Luna, que viene a desembocar precisamente lo que es el Convento de la Cruz. Es esquina con 5 de Mayo y también con Independencia. Bueno, pues esa calle se llama así precisamente en honor al cura Felipe Luna. Y sus hermanas eran parte de la conspiración. ¿Quiénes más he encontrado también en los documentos originales que guarda el Archivo Histórico de Querétaro? Mariana Nava. Ella era esposa del licenciado Manuel María Ramírez de Arellano, lo que hoy llamaríamos un escribiente. Él era una persona que se dedicaba, digamos, a ser como un notario público, lo que hoy llamaríamos como una especie de notario, ¿no? ¿Quién más? Pues la propia Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, que en un momento más voy a decirte si es correcto decirle corregidora. Bueno, también estaba Manuela y Teresa Osores. Estas dos mujeres, Manuela y Teresa Osores, como su nombre lo dice, pues eran
las hermanas de nada más y nada menos que del párroco Félix Osores Sotomayor. Félix Osores Sotomayor, el que gracias a él Querétaro se mantuvo como estado, porque estuvo a punto de que nuestro estado de desaparecer, ¿no? Y el que hace una fuerte apología, defensa de nuestro estado es él, Félix Osores Sotomayor. Bueno, pues sus hermanas fueron también parte de la conspiración. También tenemos a Guadalupe Rea. ¿Quién era Guadalupe Rea? Bueno, pues Guadalupe Rea era la esposa de el que llevó el mensaje de la corregidora José Ortiz de Domínguez a Ignacio Allende, que se encontraba, se supone que iba a estar ahí, en lo que hoy es San Miguel de Allende. En aquel entonces no se llamaba San Miguel de Allende, nada más se llamaba el pueblo de San Miguel. Bueno, pues ahí le lleva el mensaje Ignacio Pérez, y después, como no lo encuentra, pues va junto con Juan Aldama al pueblo de Dolores, donde lo encuentra con el cura Hidalgo, y bueno, ya le dice que la conspiración ha sido descubierta. Bueno, pues la esposa de este Ignacio Pérez, que se llamaba Guadalupe Rea, ella participa también de la conspiración. Bueno, todas estas y otras más fueron parte precisamente de la insurrección en su etapa de conspiración. Fueron insurgentes. Entonces, no era nada mal la corregidora. Al menos yo hasta la fecha he encontrado 24 mujeres que participaron en la conspiración de Querétaro. Desgraciadamente, solamente se ha puesto mucha atención a una de ellas, y está muy bien. No hay que, digamos, restarle el crédito, pero me parece que tendríamos que revalorar que hubo otras mujeres que también participaron en la gesta de la independencia. En este caso, repito, en la etapa de la conspiración. Ahora bien, fíjate que llama la atención que de estas 24 mujeres, yo he encontrado que hay más datos. Por ejemplo, en 1810 encontré ahí 7 casos de estas 24 mujeres. Luego, en 1811 encontré 6 casos. Y por último, en 1818 encontré 2 casos. Lo que es 1812, 1814, 1817, 1819 y 1820, solamente encontré un caso en cada uno de estos años. Los otros años, que son, digamos, 1815, 1816 y 1821, no encontré datos al respecto. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque fíjate que hay más datos precisamente en la época en que se inicia la independencia, 1810, 1811, y luego posteriormente, cuando parecía que iba a ser aniquilada, digamos, la insurgencia, y que en 1817 llega a Tamaulipas, proveniente de España, ¿verdad? Uno de los que van a ser héroes de aquí de la independencia, Javier Mina, y que se vuelve a levantar la chispa de la independencia. Bueno, en estas dos etapas es cuando se encuentran más datos de mujeres que fueron procesadas o que se les siguió, o de algún caso, digamos, que fueron denunciadas. Entonces, en los otros años donde parecía que estaba un poco más calmada la situación, al menos aquí en Querétaro, estaban habiendo guerras, batallas, pero en otros lugares de lo que es nuestro país, bueno, pues no hay tantos, no hay muchos, digamos, documentos que puedan darnos cuenta de qué pasaba en este caso con estas mujeres. En total, sabemos que de las 24, 12 fueron denunciadas. 12. De las otras 6, sabemos que fueron hechas prisioneras. O sea, a 6 las meten a la cárcel. Y de las otras 6, no sabemos qué pasó después, ¿no? Entonces, 12 más 6 más 6 son las 24. Hay 6 que no sé qué destino siguieron. Ahora bien, aquí cabe aclarar que de las 24 que te estoy platicando son las que he encontrado y que podemos dar cuenta porque hay documentos originales en el Archivo Histórico de Querétaro. Los historiadores trabajamos con fuentes primarias, en este caso escritas, aunque también pueden ser arquitectura, pintura,
no lo sé, música incluso, literatura, o sea, trabajamos con muchas fuentes, pero siempre son primarias, ¿no? Los historiadores. Entonces, en ese sentido, hay fuentes primarias que dan cuenta de estas mujeres que te acabo de comentar y de otras más, porque nada más te mencioné algunas como ejemplo. Sin embargo, quiero comentarte que hay otras mujeres que llama mucho la atención. Estas otras mujeres no encontré que hayan sido denunciadas, mucho menos arrestadas o que se les haya seguido proceso. Sin embargo, debido a que eran esposas de personas que sí participaban como conspiradores aquí en Querétaro, se puede colegir a partir de esa evidencia, o sea, se puede deducir a partir de las evidencias que, bueno, pues entonces es probable que también fueran parte de la conspiración. Aunque, repito, no lo puedo afirmar porque no tenemos datos, digamos, fehacientes, papeles, documentos donde podamos dar fe de que efectivamente así sucedió. Pero bueno, el que no hayamos encontrado no significa que no pudiera ser que ellas también fueran parte de la conspiración. Te voy a dar el nombre de 5 de ellas y te voy a decir de quién eran esposas para que te des cuenta de por qué es muy probable que sí fueran parte de la conspiración. Una de ellas es María Manuela Arroyo. Ella era esposa de Juan Nepomuceno Mier y Altamirano. Juan Nepomuceno Mier y Altamirano es uno de los conspiradores de Querétaro que aparecen precisamente en los libros de texto. Uno de los que participaban de manera fuerte, constante, precisa, directa en las reuniones de conspiración. Otra mujer era María Josefa González. Ella era esposa de Antonio Telles. Y Antonio Telles era el profesor de escuelas de primera letras, que en ese tiempo se les llamaba preceptor de escuelas de primera letras, lo que hoy llamaríamos un profesor de primaria, y que era parte también de la conspiración. Es uno de los que siempre aparece, digamos, su nombre como los principales conspiradores de Querétaro. Bueno, su mujer, repito, que es María Josefa González, es muy probable que también fuera parte. Otra más es Dolores Terán, esposa del doctor, del médico Mariano Hidalgo, que también era uno de los conspiradores. Una más, Ana Juan de Torre Novoa. Fíjate que no dije Ana Juana, porque su nombre no aparece como Juana. En los documentos aparece como Ana Juan de Torre Novoa, Ana Juan. Y bueno, ella era esposa de Pedro Patiño Gallardo, que también era uno de los escribanos de aquella época aquí en Querétaro y que era parte de la conspiración. Por último, te menciono a María Felipa Centeno. Ella era esposa de José Ignacio Villaseñor Cervantes y Aldama, que también era parte de la conspiración. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar a todas estas mujeres? Bueno, es importante porque nos da cuenta de que el hecho de que hayamos encontrado el nombre, bueno, yo he encontrado al menos ahorita 24 mujeres, no significa que sean las únicas. Así como se ha dicho N número de veces que solamente era la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, que digamos pareciera que es la única, pues realmente no era la única aquí en Querétaro que participaba en las reuniones de conspiración. Ahora bien, te decía hace un momento que por qué es correcto, te iba a decir por qué es correcto de decirle a Josefa Ortiz de Domínguez la corregidora. Su nombre de soltera era Josefa Ortiz Telles Girón. Josefa Ortiz Telles Girón. Sin embargo, todos le conocemos como Josefa Ortiz de Domínguez debido a que se casó, bueno, la casaron ¿con quién? Con el corregidor Miguel Domínguez, corregidor de letras de Querétaro. Querétaro era el único corregimiento de letras de Querétaro. Los demás eran alcaldías. Bueno, muy bien. Pero ¿por qué es válido decirle corregidora? Mira, muchas veces se ha dicho que a ella no le podemos decir corregidora porque el corregidor era él, su esposo. Y claro, efectivamente él era corregidor, ella no. Entonces, ¿por qué le tendríamos que decir a ella corregidora como si ella ostentara el puesto de su esposo? Para justificar esto, quien así lo afirma
Dice, es como si ahorita al presidente de la República, a su mujer, a su esposa le dijéramos presidenta. O al gobernador, que es el que gobierna en el estado, a su mujer, a su esposa le dijéramos gobernadora. ¿Verdad que no es correcto? Y todos asentimos, sí, tienes razón, no es correcto. ¿Dónde está entonces el problema? Que se está aplicando un razonamiento falaz. ¿Por qué? Porque es anacrónico. Es decir, de 1821 hacia atrás, México no existe. Es Nueva España. Es la Nueva España. Es el virreinato de la Nueva España. ¿Esto qué significa? Que entonces no podemos aplicar un razonamiento republicano a un gobierno monárquico. Bueno, pues del 21 hasta el 24 hay un periplo ahí. México sigue siendo monarquía en la etapa de, bueno, sobre todo de Agustín de Iturbide. Solamente hasta 1824 en adelante, hasta nuestros días, México se convierte en una república. De tal suerte que hoy, siendo república, el que es presidente. Y su mujer, su esposa, es la esposa del presidente. Y el que es gobernador, pues es el gobernador. Y la esposa es la esposa del gobernador. Pero eso se aplica en un sistema republicano. Ahora, por ejemplo, que va a entrar una mujer a la presidencia de la República, ¿quién será? La presidente. Ella será la presidente. Y su esposo no será el presidente. Su esposo será el esposo, el marido de la presidente. Fíjate que digo la presidente y no la presidenta. En otro programa te platicaré y te justificaré por qué es incorrecto decirle la presidenta, pero ese es en otro programa. Bueno, continuando con el tema entonces, eso se aplica hoy. En cambio, en la época en que se lleva a cabo la independencia, los 11 años de lucha de 1810 a 1821, no hay república. No se puede razonar de manera republicana porque no hay república. ¿Qué hay? Monarquía, aunque sea en momentos dados constitucional, pero hay monarquía. Piensa, por ejemplo, vamos a irnos a Europa para que quede un poco más claro, cómo se ya le llamaría o cómo se le llamaba a la esposa o a la mujer que se casaba con un rey. Por ejemplo, Ana Bolena con Enrique VIII. Ana Bolena, al casarse con Enrique VIII, ahora Ana Bolena, ¿quién es? Y todos reconocen, la reina. Entonces, si una mujer se casa con un príncipe, es la princesa. Si una mujer se casa con un marqués, es marquesa. Y si se casa con un rey, es la reina. Es decir, por antonomasia, el título que tiene el hombre pasa a la mujer. Antonomasia significa por extensión del término. Bueno, pues lo mismo sucede en el caso de los puestos. ¿Quién ocupaba el puesto de corregidor? Bueno, pues el puesto lo ocupaba Miguel Domínguez. Él era el corregidor de letras. Sí, claro, pero al ser él el corregidor, a su esposa viviendo en aquella época se aplicaba esta regla que te acabo de decir, por llamarle regla de alguna manera. Y entonces, ¿cómo se le decía a la esposa? Se le decía corregidora. Nadie le decía la esposa del corregidor. Bueno, también así se referían, pero la reconocían como la corregidora. De hecho, los documentos de aquella época, el proceso que se le siguió a ella, por ejemplo, las denuncias que tuvo como parte de la conspiración, etcétera, las quejas que había de ella en los escritos de aquella época, repito, originales, que están aquí en Querétaro, pero también están en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, en el AGN, allá en la Ciudad de México, se refieren a ella como la corregidora. Entonces, ¿es correcto decirle corregidora? Sí, porque es de aquella época. No le puedo aplicar un término de ahora, porque eso sería un razonamiento, repito, anacrónico. ¿Qué es anacrónico? Ana significa en contra de. Cronos en griego es tiempo. Entonces, anacronos es en contra del tiempo. O sea, no puede ir en contra del tiempo. Voy a ponerte un ejemplo para cerrar este comentario. Es como si yo dijera que ahorita aquí en México o en cualquier otro país o en Egipto, vamos a pensar, el que llega al poder es el faraón. Y alguien dirá, ¿cómo el faraón o la faraona?
Y diría, pero es que no, ¿cómo va a ser el faraón? Si ese es en la antigüedad, no puedo aplicar el término faraón hoy porque ese término corresponde a un periodo y a un tiempo particular en la historia de la humanidad. Te fijas, no puedo traer un concepto y tratar de meterlo a pie juntillas, o sea, como a rajatabla, a nuestra época. Bueno, pues lo mismo sucede cuando queremos meter un concepto actual al pensamiento anterior o a la forma de ver la realidad de otra época. Bueno, pues por eso es importante que sepamos que aunque su nombre es Josefa Ortiz, bueno, ya de casada, de Domínguez, porque así se acostumbraba, no se le diría el de soltera, pues es correcto también decirle la corregidora de Querétaro. Ahora bien, para cerrar, fíjate que te quiero comentar que estas mujeres participaban, te dije al principio, en la conspiración de Querétaro. ¿Qué significa eso? Que la conspiración era solamente, o quienes participaban en ella, eran solamente las personas que iban a las reuniones literarias. En otro programa te comenté que se llamaban los apatistas. Ese grupo en el que se reunían se llamaban los apatistas, o sea, los apáticos, como que no les interesaba la política. Bueno, ¿solamente ellos? No, había otras personas que estaban también dentro del movimiento, pero no acudían. Estoy diciendo que yo he encontrado hasta ahorita 135, pero se dice que había más de 400 personas. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que la que iba probablemente por el puesto que ocupaba esposa del corregidor era ella, pero eso no significa que no hubiera otras. De hecho, a partir de los nombres que te mencioné y de quién eran esposas, es muy probable que también hubiera más mujeres ahí presentes en las reuniones de conspiración. Ahora, estas reuniones, repito, no eliminan, o el que participaran en esas reuniones, no eliminan a las otras mujeres que, aunque, vamos a pensar, no estuvieran dentro de esa reunión, eran parte de la conspiración. Y estas conspiraciones se les llamaba, desgraciadamente así se nos ha dicho durante años en los libros de texto, tertulias. Bueno, pues no eran tertulias, eran reuniones literarias. El pretexto con el que se reunían los queretanos aquí en nuestra ciudad para conspirar en contra del gobierno no eran tertulias, era una academia llamada Los Apatistas. Y ahí efectivamente leían poemas, escribían poemas, leían artículos literarios. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en San Miguel, lo que hoy es San Miguel de Allende, que en ese tiempo se llamaba San Miguel el Grande, donde se reunían con el pretexto, digamos, de reunirse y disfrutar de algo que se llama saraos. Los saraos era lo que hoy llamaríamos una fiesta, como un tipo de kermés, bailaban, tomaban una copa, chocolate. Esos eran los saraos. Aquí no. Aquí se reunían en una academia literaria y eso nos habla precisamente de todo el peso cultural que tenía nuestra ciudad Querétaro desde aquel entonces. Y bueno, todo el siglo XIX lo tuvo y lo sigue teniendo. Querétaro es una cuna de la cultura, más allá precisamente de esta etapa histórica. También tiene otras cosas que ofrecer. Y bueno, pues espero que haya sido de tu interés. No me queda más que darte las gracias, invitarte a seguir investigando, estudiando, viendo estos programas que tratan sobre cultura y en este caso sobre la independencia. Te invito a que los puedes volver a ver los programas de La Palabra en Punto, poniendo así La Palabra en Punto RTQ en YouTube y ahí vas a ver los que ya se han grabado. También te invito a que veas mi canal de YouTube que se llama Martín Hurtado. Nos vemos en una siguiente edición de aquí, La Palabra en Punto.